Muy buenas noches o días o tardes, dependiendo de dónde se estén conectando y nos estén observando. Hoy día viernes acá en la ciudad de Puerto Viejo, Ecuador, que es donde originamos esta señal. Hoy día viernes 15 de mayo, siendo la hora local 20 horas con 8 minutos. Estamos dando inicio a este video, el cual lo dirijo. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de la carrera de medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro, la ULEA, y desde hace un tiempo acá que casi periódicamente venimos realizando este tipo de videos que lo único que buscan, de una u otra manera, aportar con información que tenga que ver con la parte científica médica en lo que concierne el COVID-19, a la pandemia que vivimos, y de una u otra manera también poder llegar con explicaciones que puedan ser bastante digeribles para el común de las personas que no tengan que ver con la parte médica o de salud. La idea también al hacer estos videos es de una u otra manera desmontar mitos, desmontar bulos, desmontar fake news y desmontar cualquier tipo de noticia que llegue a nuestros dispositivos y que pueda generar algún tipo de intranquilidad, inconformidad o escepticismo. Empezando este video, siempre nosotros brindamos o enviamos un fuerte abrazo a todas las personas que se encuentran delicadas de su salud, padeciendo cualquier tipo de enfermedad, muy en especial aquellas que están llevando adelante el COVID-19, y como lo hemos mencionado muchas veces, cuando hablamos del COVID-19 probablemente ya sea un problema de tipo familiar más que personal, porque en el momento que una persona dentro de un entorno familiar sale afectada, es casi imposible que el resto de familiares, aún tomando todas las precauciones, no pudiera contagiarse. Digo esto por la experiencia que estamos viviendo localmente, provincialmente e incluso nacionalmente, donde vemos que dentro de algún espacio común familiar no es nada raro que todo el entorno esté afectado. Así que dentro de ello obviamente habrá personas que se afecten en menor escala que otras, e incluso algunos hasta pasen totalmente desapercibidos, pero habrá otros en los cuales se generará un problema muy severo, incluso con probables secuelas y en el peor de los casos, con lo que también nos solidarizamos con todas las familias que hayan tenido alguna persona que haya fallecido por esta causa, por el COVID-19. En algunos casos incluso algunos miembros de la familia lastimosamente han perecido por el COVID-19 y por cualquier otra causa que quizás en otro momento no de pandemia algún tipo de muerte, algún tipo de mortalidad pudo haber sido evitado, siempre y cuando la respuesta hubiera sido de otra manera. Solidaridad para todas esas personas. Luego de esta medio larga introducción, entramos de lleno a hablar. Nosotros solemos, bueno, mi persona suele hacer estos videos diariamente. Hemos tenido 2 días que no hemos podido llevarlos adelante porque realmente ya otro tipo de ocupaciones que tienen que ver con la docencia, con el trabajo hospitalario, de una u otra manera me está quitando bastante espacio y bueno, la idea siempre es aportar, y frente a la posibilidad de no aportar decidimos tomar una pequeña pausa. Entramos a la parte de estadística, y para la parte de estadística siempre tomamos en cuenta lo que nos publica el Ministerio de Salud Pública con el corte de hoy día 15 de mayo a las 8 de la mañana. La verdad, yo veo esas cifras y entiendo lo que la mayoría de ustedes pueden entender y sentir. Se sienten defraudados, se sienten engañados, se sienten hasta quizás manipulados. Pero bueno, tenemos que regirnos con estas cifras que nos entregan. En estas cifras que nos entregan el día de hoy ya tenemos, según el Ministerio de Salud Pública, 31.467 casos confirmados, y según el Ministerio de Salud Pública tenemos 2.594 personas fallecidas por COVID-19 directamente. Recuerden que siempre hay un número de casos que tienen una alta probabilidad que sea COVID-19 y que todavía sin haber realizado pruebas solamente queda estadificado como son 1.613 personas. Por lo tanto, si a este 2.594 solo le aumentamos 1.500 personas más, estamos hablando que alrededor de 4.000 personas son reconocidas por el Estado, por el gobierno, de que han fallecido por COVID-19. Muchas de las personas que realizamos salud creemos que esta cifra no se acerca, pero ni de chiste, a lo que probablemente pueda ser la realidad.
Sí, ayer estuve interactuando con una entrevista con los amigos de Hoja de Ruta desde la ciudad de Quito y con ellos que dentro del análisis que se hacía existía una pregunta de que hay un actor político de la ciudad de Guayaquil, hermano del expresidente que antecedió al que tenemos, que había manifestado que la mayor cantidad de muertes de Guayaquil habían sido a consecuencia del dengue. La verdad es que me causó un poquito de gracia, porque nosotros los que vivimos en una provincia y en una región tropical, como es el caso del Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, ¿sí? Nosotros, y bueno, Santo Domingo también, que a pesar de ser subtrópico, pero obviamente tiene una buena cantidad de casos de dengue. Nosotros sabemos que los casos de dengue, que primero son enfermedades de brotes que aparecen en periodos estacionarios en la época lluviosa nuestra, y obviamente en esa época es donde más comienzan a aparecer casos. Cuando aparece la complicación con el dengue hemorrágico, probablemente va a tener una letalidad asociada al dengue hemorrágico, que nosotros podemos saber claramente lo que ocurre, porque no es que el dengue solo apareció este año. Yo tengo 46 años, todo el tiempo ha existido dengue, y probablemente mucho tiempo atrás, y antes teníamos paludismo también. Ahora el paludismo está controlado, el dengue no lo tengo controlado porque el vector, ¿sí?, que es el Aedes aegypti, el mosquito, está muy, pero muy ya familiarizado y habituado a vivir en nuestras casas. O sea, se ha hecho un vector que puede vivir clara y fácilmente en nuestros hogares. Por ende, uno es susceptible de enfermarse. Pero que alguien nos venga a decir que la mayoría de las causas de las muertes, sobre todo en Guayaquil, se debe al dengue, la verdad, veo un montón de chicos que estudian medicina, otros colegas ya, la verdad que a todo el mundo que escuche eso le va a causar entre risa y quizás un poco de molestia, porque sabe que ni de cerca tendría que ver algo estas muertes con el dengue, o sea, ni de cerca siquiera. Entonces, justamente habíamos comentado sobre ello y era importante. Digo esto porque estoy hablando de la cantidad de fallecidos que tenemos, que según el gobierno estamos en 2.594, más la posibilidad de que sean 1.613 personas que pudieran tener relación, lo que más o menos nos habla ya de una cifra de alrededor de 4.000 fallecidos. Para 31.467 personas que conoce el gobierno como confirmada, significa que estamos teniendo una letalidad bastante considerable que supera obviamente el 10%. ¿Sí? Una letalidad bastante alta. En ese sentido, vamos a hablar de la estadística que está ocurriendo a nivel mundial, que siempre es importante entenderla y ver cómo se está dando la evolución. Sobre todo porque vamos a ver cómo se mueven muchas de estas cifras y muchos de los países cómo han ido moviéndose por su escalada de casos. Nosotros, si hubiéramos tenido una cuantificación real, créanme que estuviéramos peleando un puesto bastante importante, y no me extrañaría que nosotros estuviéramos peleando entre los 14, 12 primeros puestos del mundo en la cantidad de casos, si hubiéramos hecho las cosas realmente, lo que no se ha hecho. Pero en este momento, siendo hoy día 15 de mayo, el país que lleva muy de largo la delantera es Estados Unidos, en primer lugar, con más de 1.441.000 casos. Miren, desde hace 3 días que no nos vemos como quiera, ya Rusia está en segundo puesto, ya venía Rusia avisando de séptimo, quinto, y ya ahora está segundo, con más de 262.000 casos, Reino Unido tercero con más de 238.000, España cuarto con más de 230.000. Miren que Italia está quinto ahora con 223.000, miren cómo han sido desplazados España e Italia, y miren que en el sexto puesto ya aparece Brasil, con más de 218.000. En el séptimo puesto está Francia con más de 179.000, Alemania en el octavo con más de 175.000, Turquía noveno con más de 146.000, Irán décimo con más de 116.000, India puesto 11 con más de 85.000 y Perú puesto 12 desplazando incluso a China, ¿sí?, que está puesto 13 con más de 84.000. Entonces, si yo tomo en cuenta que nosotros empezamos el problema antes que Perú, si nosotros comenzamos a tener una curva de crecimiento más acentuada que Perú,
Si nosotros comenzamos a presentar calamidades y muestras de un control bastante inadecuado, ¿sí? Bastante deficiente, que no lo digo yo, lo dicen todos los periódicos y medios de comunicación del mundo. Por ende, es muy probable que nuestras cifras reales se acerquen más a lo que tiene Perú que a lo que nos dicen. O sea, por eso yo les digo, o sea, nuestro puesto real estaría más o menos entre el puesto 12, 11, por ahí estaríamos nosotros, en la realidad. Luego China en este puesto 13, ha bajado China, y es interesante entender el fenómeno de China, porque China, que empezó todo el problema y se mantuvo en primer puesto, porque obviamente empezó el problema ya por mucho tiempo. Miren cómo el control que ellos han tenido y la capacidad de respuesta que han dado ha sido tan efectiva que muchos países, al menos ya 12 países, lo han retirado de ese puesto, y ahorita sigue manteniendo el valor de 84.031 pacientes positivos. ¿Sí? Recuerden que de 83.000 demoró mucho hasta pasar en estos 84.031, y aquí muchos de estos pacientes son pequeños brotes que han tenido en Wuhan y personas que vienen del exterior y que entran en cuarentena, pero les van alimentando la cifra, ¿sí? Luego está Canadá, que ya estaría en el puesto 14 con más de 75.000. Aquí viene un grupo de países que lo comanda Bélgica, y está Arabia Saudita, Holanda, México, y podríamos tocar a Chile y Pakistán, que están entre 54.000 a 37.000. Y ahí aparecemos nosotros, Ecuador, aparentemente con 31.467 casos, aparentemente. Porque recuerden, cuando uno pierde la transparencia, pierde la objetividad y pierde sobre todo la confianza de las personas que tienen que leer informes, la verdad que este tipo de cosas siempre ocurre, pues, que uno, de una u otra manera, estos datos uno no los pueda validar tan fácilmente. Nosotros hacemos también una referencia en cuanto a los casos de mortalidad en relación con los países que se encuentran en Latinoamérica, tomando como referencia de ejemplo nada más a Estados Unidos, por los vínculos que tenemos sin que sea un país latinoamericano. Cuando en Estados Unidos superaban el 1.439.000 casos positivos, tenían ya más de 87.204 personas fallecidas. O sea, se están acercando lastimosamente a los 100.000 fallecidos. 100.000 fallecidos, ¿sí? Tengo entendido que la cantidad de fallecidos que les lleva el COVID-19 ni de cerca está lo que ellos tuvieron de fallecidos en la Segunda Guerra Mundial, al menos por causas que tengan que ver directa por la guerra, ¿sí? Porque obviamente hubieron una escalada de millones de afectados, ¿sí? Pero hubieron los que tuvieron que participar directamente y todo, como por ejemplo se dice que murieron entre 50 y 60 millones de personas, ¿sí? Y la mitad probablemente eran soviéticos, ¿sí? Pero no es que todos eran soldados los que participaban. Entonces, más o menos para que vean lo que ha ocurrido en Estados Unidos, de una u otra forma, hay que ver que se descontroló todo, se escapó de las manos. Espero yo que ya vayan tratando de normalizar las cosas, pero el golpe ha sido muy contundente. En Brasil, por encima de 212.000 casos, ya tienen 14.455 personas fallecidas. Perú, con 84.495 casos, tienen 2.392 personas fallecidas. México, con 42.595 casos, tienen 4.477 personas fallecidas. Chile, con 39.542 casos, tienen 394 personas fallecidas. Ahí estaríamos nosotros, que ustedes pueden poner cualquier valor, 30.000, 31.000, 29.000, 28.000, 32.000, etcétera. Como nos han cambiado tanto los valores, ya uno no sabe qué valor dar, ¿sí? Al menos con lo que ellos reconocen como pacientes fallecidos, ¿sí? Se mantienen aparentemente con los números que ellos entregan, que en este momento es 2.594. Sí sería interesante que pusieran a 2 pacientes resucitados, ¿sí? Porque como somos el único país que tiene pacientes resucitados, pues bueno, al menos mostrar eso, ¿no? Ya que de tantas cosas, al menos también mostrar aquello. Colombia está superando, tiene por encima de 13.000, tengo entendido que están llegando a los 15.000 ya, en el último corte de la tarde. Tiene 525 personas fallecidas. Sí, Colombia también nos viene tocando, o sea, está distante de nosotros, pero nos viene tocando los talones, siguiendo nuestros pasos, así que hay que tener mucho cuidado en Colombia. República Dominicana, con 11.739 casos, tiene 424,
Panamá 9.118 casos con 260. Miren que con Panamá veníamos teniendo una curva, ha comenzado a elevarse, ¿sí? Ese es un dato también que hay que tenerlo presente. Argentina con 7.134 casos, tienen 353 personas fallecidas. Bolivia, sí, ya tiene 3.372 casos, tiene 652 personas fallecidas. Y si vemos a este paso, está tocando los niveles que tiene Argentina. Cuba con 1.840 casos, tiene 79 personas fallecidas. Paraguay con 843 casos, tiene 9 personas fallecidas, bastante importante. Esta cifra que les estoy dando es de Costa Rica, me equivoqué. Esta es de Costa Rica. Paraguay tiene 759 casos y 11 personas fallecidas. Y Venezuela tiene 455 casos y 10 personas fallecidas. Los países que mejor hacen los deberes para su pueblo, si tomamos en cuenta y descartamos algunos centroamericanos, porque hay cifras que no las entendemos bien, está Costa Rica, Paraguay y Venezuela. Si hablamos de mortalidad o de letalidad, Costa Rica es el que maneja mejor los números. Si hablamos en cuanto a morbilidad, o sea, la aparición de casos, Venezuela es el que maneja mejor los números. Un llamado de atención nuevamente a Colombia, con Colombia por contactos que tenemos con amigos que están allá. Es interesante lo que ciertas autoridades locales quieren hacer. La alcaldesa de Bogotá, una persona que desde mi punto de vista tiene una buena noción de cómo actuar en una crisis, tiene un buen desempeño y tiene una buena iniciativa, porque para ella era cuarentena absoluta desde el inicio. Ella hace kits de alimentos que se entregan a zonas vulnerables, ¿sí? Recuerden que en Bogotá, creo que en todas las ciudades de Colombia me parece, tienen lo que se denominan los estratos, ¿sí? Tienen o circuitos, o sea, se estadifican a los barrios en niveles, desde niveles muy vulnerables a niveles que tienen comodidades. Entonces, tengo entendido que la alcaldesa de Bogotá está entregando kits de alimentos a estas zonas más vulnerables. En definitiva, la actuación de la alcaldesa de Bogotá, que en cierta forma es muy positiva, lastimosamente se diluye cuando el propio gobierno hace lo imposible para llevar en adelante todo lo contrario. Por ejemplo, están quitando medidas restrictivas, de una u otra manera presiona a las cámaras, presiona el comercio, presiona los bancos, para que se intente habilitar más cosas. Entonces lo que consiguen nuevamente es que Colombia siga los pasos de Ecuador en cuanto a la cantidad de números, en cuanto incluso a la cantidad de fallecidos, ¿sí? La diferencia es que en Colombia tiene 3 a 4 veces nuestra población y por ende lo que podría suceder si es que se descontrola todo es que podrían tener 3 a 4 veces el desbarajuste que hemos tenido acá. Digo esto porque con Colombia, de una u otra manera, nos une muchos lazos fraternos y de una u otra manera también tengo algunas personas que se conectan de allá. Muy bien, vamos a dejar de lado la estadística, vamos a entrar de lleno a hablar de unas cuantas cositas de lo que tiene que ver directamente con artículos publicados. En este sentido vamos a hablar sobre la ciudad donde se determinó y detectó el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Me estoy refiriendo a Seattle. Seattle, que queda en la costa oeste de Estados Unidos, es la ciudad que afrontó la crisis del COVID-19 cediendo liderazgo a los científicos. Entonces es un artículo de la BBC en español de hoy día y comienza a manifestar que el 21 de enero un hombre de mediana edad que regresaba de Wuhan, China, y luego de un mes fue el primero que se registró automáticamente el COVID-19 en los Estados Unidos. Y este hombre, por la secuencia genética que han hecho, es increíble como él de una u otra forma propagó al menos a 9 estados y al menos a unos 8 países. O sea, directamente él no, pues, ¿no? Pero las personas que estuvieron en contacto con él, que se contagiaron, viajaron a otros estados, incluso viajaron a otros lados. O sea, de aquí incluso viajó gente que contagió en Nueva Zelanda, que contagió en Argentina, que contagió en otros países. O sea, para que vean la capacidad migratoria que tiene el virus por la situación que nosotros vivimos ahora, la conectividad, lo que para nosotros en todos los momentos consideramos es algo muy positivo y la verdad que es así. La opción de que yo me levanto en Ecuador, al mediodía puedo estar en Nueva York, ¿sí? Y en la tarde, tranquilo, o en la noche ya podría estar en Barcelona o en Madrid, ¿sí? Entonces, imagínense lo que yo puedo hacer y el virus que está morando en mí
también puede tener ese traslado. Entonces, este tipo de situaciones hizo que la ciudad comenzara a tomar las cosas muy en serio. Y bueno, desde entonces la ciudad ha logrado aplanar la curva y han quedado fuera del foco mediático, porque ya de por sí todo Estados Unidos de otra manera los miraba mal, porque se reportó el primer caso. Ojo que en Estados Unidos, claro que es un país gigante, fue muy similar a lo que pasó acá. Acá tenemos un cuento, para mí es un cuento, una fábula aprendida, de que tuvimos un paciente cero que llegó desde España a Guayaquil, que hizo un recorrido, etcétera. O sea, está ya demostrado que no hubo un paciente cero. Acá hubieron al menos unos 20 pacientes cero. O sea, cuando ya el paciente cero estaba acá, el virus ya había llegado probablemente por al menos unas 3 vías diferentes, ¿sí? Y había estado gestándose. Fue por eso que se descontroló tanto la situación, sobre todo en Guayaquil, y llegaron los extremos a los que llegaron. Sumado eso a la indisciplina de la ciudadanía, porque hay que reconocer eso, sumado eso también a la poca efectividad e inacción del gobierno local, de la alcaldía, y sumado a esto sobre todo a la inefectividad, la inacción, la irresponsabilidad, la negligencia de parte del gobierno y de las autoridades. Porque si ustedes recuerdan, ¿sí?, desde el principio las cosas no se hicieron bien. Entonces, esto es muy sencillo. Cuando usted empieza mal algo, lo más probable es que todo le salga mal. No hay posibilidades de otra cosa. No hay ninguna otra posibilidad. Entonces, el resultado nuestro simplemente ha sido lo que ha ocurrido en cuanto al desempeño de todo este tipo de situaciones. Ojo, no estoy diciendo que el único culpable sea el gobierno. Que tenga la mayor culpa es verdad. Que las autoridades locales sean culpables, que tengan culpa también es real. Pero nosotros como ciudadanos tenemos que ser también conscientes y somos parte del problema. Y hemos sido parte del problema. Entonces, de una u otra manera, tenemos que aceptar la responsabilidad. Obviamente que lo nuestro es una culpa que puede ser subsanada. Porque si yo tengo un gobierno competente, un gobierno que me informe confiablemente y que delimite el accionar del gobierno y el accionar mío, de una u otra manera, aunque yo quiera portarme irresponsable, no voy a poder ser irresponsable. Si yo sé que saliendo me van a poner una multa de $1.000, o sea, la cuarentena es una cosa, pero la multa de $1.000 es para morirse. Entonces, o sea, estoy hablando de la multa en un hipotético, es un ejemplo por si acaso. Entonces, pero lo que quiero decir es que, de una u otra manera, el ciudadano, y aceptando el grado de responsabilidad y de culpa que tenemos, obviamente, pero el ciudadano es el eslabón más débil, porque el ciudadano, la autoridad, que es la que ejerce el poder, puede de una u otra forma coaccionar, puede presionar, puede intimidar, ¿sí?, cosa que uno no tiene. O sea, yo no puedo ir contra el gobierno. Si en este momento yo quisiera salir a protestar, no puedo ni salir a protestar, porque estamos viviendo un estado de excepción. O sea, así se dan cuenta. Entonces, el giro de todo esto va en ese punto de vista. Estoy hablando en relación a ello porque nos vendieron una fábula de que el paciente cero fue determinada persona que vino de España y todo eso. Y yo les estoy diciendo que en Ecuador, al igual que en Estados Unidos Seattle tenía el estigma de que les habían dicho que ustedes determinaron el paciente cero que llegó a Estados Unidos. Pero hay tantos aeropuertos en Estados Unidos y tienen tantas relaciones con China que ese fue el primero determinado, pero no fue el único paciente, llegaron muchos y por todas las vías que pueden entrar, por Houston, por Nueva York, hay muchas ciudades que no solo tienen un aeropuerto, tienen dos, ¿sí? Hay estados que tienen una gran cantidad y si tú vas a Florida, en Florida aterrizan aviones en Miami, aterrizan aviones en Orlando, aterrizan aviones, tantos aeropuertos que tienen, o sea, por eso nuevamente estamos intentando entender esto y saber que hubieron muchas vías. En lo que ocurrió con Seattle, porque ellos tenían como una especie de cargo de conciencia, que ellos dieron paso a que los científicos comenzaran a dominar el accionar de la ciudad. Desde que estalló la crisis de coronavirus en los distintos países, nos hemos acostumbrado a ver comparecencias de gobernantes, técnicos de salud, equipos de expertos o una combinación de todos ellos, a excepción de Ecuador, por si acaso. Dentro de Estados, sí, porque aquí en Ecuador habla una ministra de gobierno, que no tiene nada que ver, ni la supina idea de lo que está hablando. Habla una persona que ya salió de Secretaría de Gestión de Riesgo, que no tenía una supina idea,
¿sí? Una supina idea, ¿sí? Luego teníamos una ministra de salud que quería, no sé si quería actuar de buena voluntad, de mala voluntad, pero no actuaba. Y tenemos un nuevo ministro que para mí, o sea, yo no lo podría diferenciar de la anterior ministra, es lo único que puedo decir. Bueno, en todo caso, la voz científica que se está dando en la mayoría de países, dentro de Estados Unidos, hay enfoques que se varían. En el ámbito nacional en Estados Unidos, el presidente Trump lidera la conversación y cada vez que habla él, mete las cuatro patas. Y el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, tiene también un gran protagonismo. En Nueva York, por ejemplo, las intervenciones del gobernador Andrew Cuomo tienen un espacio diario en televisión. Los responsables políticos del estado de Washington no lo dudaron. Los científicos deberían tener las riendas no solo de la investigación del coronavirus, sino también de la comunicación, ¿sí? Y nuevamente, esto es cuestión de prioridades. Si yo tengo un problema en mi vehículo, ¿sí? Yo tengo que hablar con un mecánico y tengo que dejar que él delimite su accionar. Porque por muy médico que sea, si le digo, a ver, por favor, yo tengo este problema, pero yo quiero que usted le cambie el timón, el volante, las llantas, etcétera. Y en vez de yo dar facilidad para que se trabaje bien, estoy haciendo todo lo contrario y tengo el problema que empecé y tengo otros problemas. Entonces, nuevamente, eso es lo que hay que entender como país. Cuando nosotros podamos entender que a las cosas hay que darle su espacio y a lo que tiene que dar su valía en su momento como tal, darle, en ese momento creo que ya estamos dando un pequeño salto hacia el futuro, ¿no? En una alerta sanitaria sin precedentes en la que un tercio de la población mundial está confinada con la amenaza de un virus del que todavía desconocemos muchos aspectos, la voz de los especialistas aporta sosiego y puede ayudar a que los ciudadanos estén más dispuestos a aceptar normas que van a alterar sus vidas. Así lo creyeron también las autoridades locales de Seattle. Y ellos dijeron, a nosotros nos guía el equipo local de salud pública. Eso lo dijo Laurel Nelson, que es directora interina de la Oficina de Gestión de Emergencias del Ayuntamiento de Seattle, de la alcaldía. Tenemos la suerte de contar con el doctor Duchin, nuestro director de salud pública, muy respetado en la comunidad, quien rápidamente puso en marcha una serie de prácticas para disminuir la velocidad de propagación del virus. El mensaje de Duchin a la población fue muy claro. No se toque la cara, lávese las manos y asegúrese de guardar la distancia social. Si no se siente bien, quédese en casa y no se relacione con otras personas. ¿Qué es de diferente de lo que hemos estado hablando acá? Nada. La diferencia es que de pronto, veniendo de una autoridad y sea la que lidere la respuesta local, la ciudadanía se vuelve empática, lo toma. No digo que acá no se haya hecho. Estoy seguro que la mayoría de nosotros nos hemos ya familiarizado. ¿Sí? Nosotros salimos a la calle y vemos que todo el mundo salimos con mascarilla. Si alguien sale a la calle y ve a alguien con otra mascarilla, todo el mundo ya lo queda viendo mal, como debe de ser, y con una mirada reprensiva, una mirada molesta, una mirada fastidiosa, porque esa persona nos está poniendo en riesgo al resto de gente. Entonces, sí vemos que las medidas se pueden dar. Pero allá, al tener la situación de que se lideró desde una autoridad de salud, y ven que las medidas son tal cual las conocemos. O sea, nada extraordinario, nada extraordinario. No se toque la cara, lávese las manos, asegúrese de guardar la distancia social y si no se siente bien, quédese en casa y no se relacione con otras personas. Eso está dicho con otras palabras, pero es lo mismo que cualquier profesional de la salud de acá del país lo hemos pasado repitiendo constantemente. También es interesante que hay un civismo responsable. ¿Sí? Los habitantes de Seattle se tomaron en serio y entendieron que el éxito de todo esto era abordar justamente las recomendaciones. En un documento explicado recientemente, el Instituto de Enfermedades, ¿sí?, estableció que el distanciamiento social y el descenso de la movilidad frenaron la transmisión del COVID-19 en el condado de Kent, donde se encuentra Seattle. Miren lo interesante de todo eso. Acá también manifiestan que la mayoría de los habitantes de la ciudad evitaban las aglomeraciones y elegían quedarse en casa. Cuando esto pasaba en Seattle, ustedes recuerden qué pasaba en Nueva York, qué pasaba en Miami Beach, donde tú veías que
el Times Square seguía lleno de gente, veías que el Central Park seguía lleno de gente y veías incluso en la zona de las playas famosas de Florida, de Miami, todo eso, seguía lleno de gente. O sea, nuevamente es importantísimo la compenetración, la colaboración de la ciudadanía para esto. Por eso yo les digo, no es solo culpa del gobierno, no es solo culpa de la autoridad local, nosotros como ciudadanos también somos copartícipes de lo que ha ocurrido, ¿sí? Bueno, partiendo también del hecho de que al tener este tipo de autoridades y ellos, uno no poder ni siquiera mostrarle rechazo y mostrarle que está inconforme con todas las medidas que puedan llegar, que pudieran llegar a paliar, obviamente que eso también les da cierto velo de poder a ellos para que puedan hacer y deshacer. En todo caso, es interesante lo que ha pasado en Seattle y interesante que ellos hayan logrado aplanar la curva existiendo muchas otras ciudades y muchos otros estados dentro de los Estados Unidos donde la cosa se dio completamente diferente. Eso era por un lado. Voy viendo la hora porque de pronto no voy a alcanzar a dar. Ya ven, cuando vengo al tiempo, vengo cargadito de cosas, ¿no? Yo coincido con algunos colegas médicos. Hay un colega médico que se llama Esteban Ortiz, que tiene una cuenta en Twitter. Él manifiesta, escribe el día de hoy, a las 12:12 por si acaso. Todos los decretaron tarde, haciendo alusión a algo. El Ecuador, lamentablemente, y sin saberlo, está hablando de los países que decretan tarde las cuarentenas. El Ecuador, lamentablemente, y sin saberlo, decretó medidas de aislamiento total casi un mes tarde de la llegada de los primeros 20 casos. Yo estoy seguro que la vía de entrada del coronavirus acá no fue el paciente cero, fue una de tantas vías, o sea, vinieron muchos más. Y yo les puedo garantizar y les puedo afirmar que los casos que nos llegaron a Manabí, los primeros al menos, llegaron importados de Europa directamente en la ciudad de Manta, directamente, llegaron importados. Y esas personas se encargaron de diseminarlo en Manta e incluso y en menor grado en Puerto Viejo. Es por ello que en las estadísticas nosotros veíamos como Manta tenía una gran cantidad de casos y Puerto Viejo no, ahora es al revés, ¿sí? Pero bueno, luego vinieron los casos importados de Guayaquil hacia acá, porque en Guayaquil tiene una gran cantidad de habitantes que emigraron de la sierra, que emigraron de otras provincias y en especial de Manabí. Nuestra colonia de manabitas en Guayaquil sobre todo es muy importante, así como la hay en Quito, y obviamente cuando ellos comenzaron a sentir el pavor de lo que estaba pasando en Guayaquil, ¿sí? Muchos vinieron a intentar pasar acá esos días. Así que hubo aquello. ¿Y por qué va relación esto? Porque los países que comenzaron a actuar tarde o que no actuaron bien, ¿sí? En este momento, yo tengo los fallecidos de la última semana en relación a 1.000.000 de habitantes, ¿sí? Los fallecidos de la última semana en relación a 1.000.000 de habitantes. Y aquí voy a hablar de los 4 primeros países que ocupan estos lugares, los primeros 4 lugares, porque es interesante entender lo que ha pasado. Miren, Suecia, que muchos están alabando como un sistema que puede servir, que esto, que el otro. Yo en un medio local, creo que fue El Universo, se atrevió a decir, siguiendo el modelo sueco. Es una estupidez. O sea, primero, es ni siquiera entender la información científica epidemiológica adecuadamente, y segundo, que ellos solamente miren un aspecto económico y postrarnos a que la mayoría lleguemos y nos infectemos y llegamos y muchos de nosotros vayamos a morir. Porque yo siempre explico esto. O sea, mucha gente del COVID-19 va a tener el problema y es probable que ni siquiera se den cuenta que se han contagiado. Es muy probable por las características del COVID, ¿sí? Entonces, si yo agarro a 100 personas probablemente contagiadas, ¿sí? Probablemente 80 de ellas que les fue regularmente bien, ¿sí? Otras de esas 80 habrán unas 30 que ni siquiera sintieron síntomas, son asintomáticos netos, ¿sí? Pero los otros 20 les va fatalmente, y de esos 25 van a pasar en terapia intensiva muy mal, y de esos 5 va a ser el grupo de los que fallecen. En nuestro caso es mucho más todavía. Entonces, ese tipo de cosas hace que una vez que entres en ese colapso, la persona que llega a fallecer muere, y muere para toda la vida. O sea, no hay una muerte a medias, ¿sí? No es que muere un pedacito, muere hoy, mañana ya no está muerto. O sea, es morir y morir. Entonces, cuando yo quiero, a raíz de justificarme por una cuestión de dinero, ojo, que la situación económica para todos es apremiante, es calamitosa. O sea, solo hay 20.000 familias que podrán estar súper tranquilas
pero hay se le suma una clase media acomodada, media alta, muy alta, casi rica, y que está acomodada, pero el resto lo estamos pasando mal, la estamos pasando mal, porque vemos cómo no nos respetan los pagos que haya que hacer, vemos cómo el seguro nos exige que sigamos pagando, entonces estamos mal. Pero cuando yo comparo o yo entiendo que mi familia, mi entorno familiar, ¿sí? Yo estoy pasando mal económicamente, pero existe la posibilidad de que alguien de mi familia muera, yo, al menos yo, es mi pensamiento, ¿sí? Para mí la parte económica queda secundaria, ¿sí? Yo primero voy a defender la vida. Y por eso, hasta por mi formación, yo soy humanista, yo soy médico, yo soy socialista de convicción. O sea, yo siempre iré primero pensando en la vida por sobre todas las cosas. Entonces, estos países que empezaron tarde o lo hicieron muy flexiblemente, miren lo que es en este momento. Estamos hablando de la relación de fallecidos en relación al millón de habitantes. Primer puesto, Suecia, 44. Y ojo, quiere servir de modelo para muchos de nosotros. Es una estupidez, por Dios. Segundo, Reino Unido. Acuérdense que decía el primer ministro del Reino Unido, ¿sí? Dejemos que llegue la inmunidad de rebaño, él se infectó, él tuvo que pasar a terapia intensiva, etc. ¿Sí? En tercer lugar, Bélgica, ¿sí? Y en cuarto lugar, adivinen quién. ¿Y quién más? Ecuador. Y con esos números que ellos mandan. Porque si fueran los números reales, bueno, los suecos nos abrieran el paso y nos dieran adelante, ¿sí? Entonces, con esos números, y miren las cifras para que vean la relación en cuanto al millón de habitantes. Suecia 44, Reino Unido 41, Bélgica 39, Ecuador 37.1. Bajo de nosotros está Estados Unidos 28.1, Canadá 25.4, España 24.2, Italia 21.2, Brasil 27. Y bueno, ya porque está Perú también, Francia 20, Irlanda 19.3 y Perú 18.1. Miren la situación real. Entonces, hay que entender y hay que comprender que lo que se ha vivido en el país, lastimosamente, son malas actitudes de parte de la ciudadanía, malas decisiones de gobiernos locales, pero lo peor, la ineptitud de un gobierno deficiente, que cada vez que intenta hacer algo bueno, creo yo que intenta hacer algo bueno, es el doble, o sea, el doble de maldad que hace. Miren, entregan dinero para comprar implementos y nos enteramos cada vez que van con sobreprecios del 200%, del 500%. O sea, si quieren dar esa ayuda, uno podría decir, mejor no me ayude, mejor denme el dinero directamente como ciudadano. O sea, más ganamos que esa inversión que quieran hacerlo nos lo entreguen a nosotros para que nosotros podamos ver cómo nos curamos, acceder a medicina, etcétera. Porque a la larga nos damos cuenta que este país no ha sido pobre. Porque hay tanta gente que se está llevando tanto dinero, significa que este país tiene extremados recursos, sino que se van focalizando a pagar deuda externa y este tipo de cosas. Entonces, aunque ustedes no lo crean, y esto lo pueden encontrar en la página de EM en últimos 7 días y en la página de la Universidad de Johns Hopkins, o sea, yo tengo respaldo de todo lo que digo, por si acaso. ¿Sí? No vengo acá, no soy mitómano, no vengo acá siquiera a manipular, a transformar nada, todo tengo respaldo de lo que estoy manifestando. Y de los países que tiene la mayor cantidad de fallecidos por millón de habitantes, nosotros estamos en cuarto puesto en el mundo con las cifras que el gobierno reconoce. Imagínense si fueran otras cifras, ¿sí? Solo lo dejo allí. Muy bien, entonces me voy a abrir un poco de esto por la hora. Qué bestia, se me ha ido el tiempo rápido y pensé que antes estaba muy corto todo, pero bueno, así es cuando uno viene al tiempo, como dice, ¿sí? Y vamos a ver lo que ustedes están compartiendo, porque veo que alguna gente ya ha publicado y sí es importante también escuchar lo que ustedes dicen, ¿no? Ya vamos para allá. Acá me está recordando, hoy día comienzo a tener ensayos con mis alumnos para ver cómo vamos a llevar el semestre. Y esto es simplemente como yo soy docente de universidad y yo hablo porque tengo un hijo también, bueno, mis hijos también están estudiando y les toca estudiar la forma como todos los chicos del mundo, bueno, la gran mayoría de chicos del mundo van a hacerlo, que es mediante un método virtual. Así que para los chicos se genera un poco de estrés, angustia, de estar en una situación de duda, de saber qué va a ocurrir, y la verdad que sí se entiende eso. Para nosotros como docentes se genera también situaciones especiales,
porque tenemos que familiarizarnos a ciertas cosas. O sea, yo tengo ciertos conocimientos para ciertas situaciones, pero obviamente me he tenido que estar capacitando para poder llegar de lleno a poder ser útil en lo que queremos plantear. Pero para los chicos, los que están estudiando universidades, se les plantea retos diferentes. Entonces, yo les digo, yo les sugiero que de una u otra manera, sí, primero no hay que temer al reto, porque no es algo que está pasando solo en Puerto Viejo, solo en Manabí, solo en Ecuador, o solo en Sudamérica o en Latinoamérica. Es algo que de una u otra manera está pasando en el mundo. Entonces, estas adaptaciones de una u otra forma, nosotros tenemos que tratar de buscar lo positivo, ¿sí? Entonces, yo les digo, siempre hay que tratar de ver, peor ahora en estos momentos, hay que tratar de ver el vaso medio lleno. Y viendo el vaso medio lleno, son adaptaciones que de una u otra manera nosotros tenemos que hacer y llevar adelante, ¿sí? Dicho esto, vamos a leer lo que están manifestando, sino que comenté esto porque me llega ya la notificación de la clase que tengo que empezar en un rato, la práctica, ¿no? Mayra Consuelo Santiago Ibarra nos dice, buenas noches, un gusto verlo, espero esté bien, tengo una inquietud, si hay una persona contagiada por COVID-19, ¿qué tan probable es que su núcleo familiar se contagie y es permitido que el contagiado salga de su vivienda? A ver, si una persona está contagiada y sabe que está contagiada, ¿sí? Debería cumplir una cuarentena estricta. De acá, de parte de autoridades sanitarias, mandaban a cumplir 15 días en casa. Lo real es que tiene que cumplir 21 días en casa, pero dentro de casa incluso tener su propio habitáculo acondicionado para eso. Estamos hablando de su recámara, con su ropa accesible, todo eso, y lastimosamente tendría que estar confinado allí. Esa es la realidad de las cosas. Porque en el momento que no lo hace de esa manera, ¿sí? El entorno familiar se va a contagiar. Les puedo decir, por lo que he visto acá en la ciudad, en la provincia, se puede decir que un gran porcentaje de personas contagiadas llegan a contagiar a su entorno familiar. Un gran porcentaje. Entonces hay una alta probabilidad de que eso ocurra. Porque, o sea, voy a ponerlo en el hipotético. Por ejemplo, yo tengo a mi hijita que está contagiada. Ella no se da cuenta. Luego se diera cuenta, la mandan allá. Pero a uno le puede el corazón de padre, y estando en la misma casa, y va y la intenta abrazar y socorrer y no sé, darle cariño, etcétera, y obviamente se va a contagiar, o sea, pero y peor aún si no lo sabes todavía, te vas a contagiar, o sea, es inevitable. Ahora, muy distinto es que tú sepas que estás contagiado, ¿sí? Que tú sepas que tienes que aislarte y no lo haces, y de una u otra forma ahí sería como que a propósito estás contagiando al resto de tu familia. Eso sí sería como un acto medio maquiavélico, por donde se lo quiera mirar, ¿no? O peor aún, si tú estando contagiado sales, ¿sí? A pesar de que salgas con mascarilla, porque puede haber un descuido de alguna cosa y pudieras contagiar. Eso sí se ha visto. O sea, psicóticos en el mundo hay, ¿sí? Gente que de una u otra manera le falta el tornillo de la cordura, el tornillo de amor al prójimo, los hay. Y sí se ha visto que gente que sabiendo que está enferma, contagiada, sale y como que a propósito quiere contagiar gente. ¿Sí? Pero bueno, lo bueno, eso no es la gran mayoría. Y hasta donde yo tengo entendido, incluso eso es un delito. Tengo yo entendido, si alguna abogada o abogado por ahí me puede corregir, es un delito penal, ¿no? Es un delito penal, ¿sí? Entonces, la posibilidad de que se contagie el núcleo familiar, respondiendo a su pregunta, es muy alta. La posibilidad de que esa persona, lo ideal sería que no saliera de casa, y con 21 días en teoría ya debería estar solucionado el problema, ¿no? Para eso las pruebas rápidas nos ayudan mucho, las que manifiestan IgG, IgM, porque eso ya nos puede dar una caracterización de qué momento nos encontramos, ¿sí? Hay personas, son raras, pero podrían presentar todavía positividad para PCR, aún pasando 30, 40, 50 y hasta 60 días, pero no es lo común que eso ocurra, no es lo común. Diana Mera manda saludos. Miriam Ponce, ya al gobierno no se le cree nada, estamos de acuerdo. A este paso en un mes ya no tenemos casos. Sí, la doctora Miriam Ponce dice que si seguimos así ya en un mes no habrá ningún caso. Y era verdad. Yo compartí un meme que me pareció bastante interesante, que había un muñequito había un muñequito con un logo de cierta institución sanitaria del país que decía: estoy feliz porque hoy día solo tenemos un caso. Ah, qué bien. ¿Y cuántas pruebas hiciste? Solo uno. Claro, obviamente no va a haber más. En fin, Vera Marta manda saludos, gracias por el aporte, siempre un gusto. Dice, las estadísticas están falseadas, doctor. En Chile mismo hay solamente 394 muertes y sin embargo más de 39.000 contagios. Es muy extraño eso, totalmente. Pero en Chile hubo una situación particular, que aquellas personas contagiadas que pasaban 14 días y morían después de 14 días,
no, ya no los ponían como muerte por COVID-19. Entonces probablemente sí. Yo creo que Chile ha de tener las cifras, probablemente que manejan muchos países como China y todo, que de todas maneras son cifras interesantes, ¿no? Entonces ellos con 39.000 contagios, si solo fuera el 1%, a ver, 39.000, el 10% sería 3.900 y el 1% sería 390, que es lo que tienen, el 1%. Pero yo creo que ellos estarían por el 3%, o sea, más o menos el triple de lo que ellos manifiestan, o sea, estarían alrededor de 1.000 pacientes aproximadamente, ¿no? Sí, entonces, claro, pero bueno, igual las muertes se van a saber, ¿ah? O sea, ahora los gobiernos te pueden engañar, hacer esto, lo otro, pero tenemos un gobierno inepto, el nuestro, sí, que le queda menos de un año, que quiere aprobar cosas estúpidas, que nos quiere condenar a todos, o sea, tras que no nos quiere ayudar, nos quiere condenar. Entonces, este gobierno de ineptos, de irresponsables, de negligentes, ¿sí? Ahorita pueden falsear lo que sea, pero dentro de poco la verdad saldrá a flote y todas esas personas responsables de eso van a tener que pagar de una u otra manera, ¿sí? Muy bien, Vera Marta dice, hoy estuve vía Zoom una convención internacional de manejo de COVID y según un médico uruguayo es el único que tiene controlado la pandemia. Bueno, Paraguay también le va bien, Costa Rica también le va muy bien y Venezuela también le va muy bien. Si habría que tener respeto por esos países, tomando en cuenta Uruguay, también tomaría en cuenta esto. Ahora, la diferencia es que Uruguay es un país de 4 millones de habitantes. Venezuela es un país que bordea, si mal no recuerdo, 35, 40 millones de habitantes. O sea, es considerable la diferencia, pues, ¿no? Entonces, allí. Bueno, Costa Rica también tiene una cifra, creo yo, por alrededor de 5 o 6 millones, si mal no estoy, ¿no? José Roberto Rodríguez dice, saludos maestro, preocupe la ligereza en las autoridades para cambiar el semáforo. Sí, eso veníamos hablando. Este inicio de semana, en la ciudad del Carmen, el alcalde muy apresuradamente quería ya levantar el semáforo. Bueno, reaccionó la ciudadanía, reaccionó todo y se dieron cuenta que lo que iba a hacer era tamaña tontería. Recapitularon, recularon, en fin, se quedó. Pero nuevamente, a ver, ojo, yo no digo que no se debe cambiar de semáforo, tendremos que hacerlo en algún momento. Lo que yo digo es que hay que tener una evaluación real, hay que tener información certera y conocer cómo se mueve la ciudad. Por ejemplo, si hay una ciudad en el oriente que está controlado absolutamente todo, ¿por qué esa ciudad no puede volver a semáforo amarillo, por ejemplo? Por supuesto, puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero que me vengan a decir a mí que Puerto Viejo va a semáforo amarillo, estamos locos, estamos locos. Sí, que me digan que el Carmen va a semáforo amarillo, estamos locos. Que me digan que Quito en este momento Quito, vaya a semáforo amarillo, estamos locos. O sea, nuevamente hay que ver el contexto de todo. O sea, no tenemos que mirar con ligereza. ¿Qué más dice Vera Marta? Dice, aislamiento total 14 días, ¿sí? En un cuarto que se use solo, usar baño personal, plato, cuchara, etcétera. Además debe usar mascarillas todo el tiempo. Hay los familiares que viven en la misma casa y solo una persona de la familia debe tener contacto con el enfermo a más de 1 metro de distancia. Ese es el protocolo. Yo que si no se lo hace así, es contagio de todo el núcleo familiar, es inevitable. Saludos, te sirve. Sí, totalmente, estamos de acuerdo. Yo agregaría simplemente, las guías manifiestan 14 días, pero por lo que estamos viendo acá, desde inicio de los síntomas, si tomando en cuenta que siempre va a ser el día quinto probablemente, o al menos en la mitad de los pacientes, ¿sí? Al menos a esos 14 días sumarle 5 días más y tenemos una garantía de que esa persona está allí. Pero lo que comenta la colega Vera Marta es preciso, es la forma. Me imagino que está respondiendo a alguien más que preguntó sobre qué se debe hacer con alguien contagiado en el núcleo familiar y la posibilidad de que el núcleo familiar se contagie. Ya les digo, acá en Manabí yo he visto, es que nosotros somos bien querendones, la verdad, acá los manavitas, ¿no? Bueno, creo que todos los ecuatorianos. Y nosotros somos de nuestra familia, o sea, no nos podemos evitar, los que estamos viviendo dentro de familia, pues, ¿no? Que abrazarnos, tocarnos, etcétera. Y mire, la doctora es muy explícita, ¿no? Vivir confinado en un cuarto, todos los utensilios para esa persona, incluso la ropa, el baño, y solo una persona tiene contacto con esa otra y no puede acercarse a más de 1 metro y siempre usar mascarilla. Sin embargo, seamos honestos, ¿quiénes cumplirían? Por eso les digo, como yo he visto cómo se ha presentado acá en familias, es que se ha presentado en familia, o sea, llega alguien contagiado ahí y es toda la familia que aparece. Además que hay otra situación, que puedo yo tener un contagiado asintomático y me contagia a toda la familia y nunca supe quién contagió. Ese es el otro detalle. Pero bueno, Mayra Consuelo Santiago Ibarra dice, gracias señora Marta, le está agradeciendo allá.
Carolina Rodríguez, buenas noches doctor, ¿será cierto que el aguardiente puro sirve para desinfectar? Lo usan en ciertas empresas. Claro, el aguardiente puro, pero que pase por encima de 75 grados de alcohol, porque hay aguardientes que se van rebajando. Acá en Manabí le decimos el aguardiente puro al que es hiperdestilado, ¿no? Eso que tú lo tragas y te vas sintiendo que te va cortando el esófago, te lo va partiendo en dos. Bueno, al menos a mí me pasa. Pero eso es lo que se denomina acá el aguardiente puro. Entonces, eso es aguardiente o alcohol etílico, y eso es un alcohol etílico procesado de caña. Si tiene una concentración mayor a 70-75%, sirve muy bien, ¿sí? Para desinfectar. No para que se lo esté tragando, y no porque ahí estaríamos hablando de otra cosa. Muy bien, Carolina Rodríguez, buenas noches doctor. ¿Será cierto que ya repetí, la doctora Miriam Ponce dice que son mentiras? Asumo algo de lo que dije. Ella manifiesta que estamos en primer lugar. Yo estoy de acuerdo con ella, totalmente. Livia Rosa, José Roberto Rodríguez se unen, Milton Palma también, Luis Bernel también, Ampari Arteaga, Martín Antonio Rosero Coral, Clever Fernández Campos, Belis Anchundia Evelyn, Mayra Consuelo Santiago Ibarra dice, estoy viendo un contagiado saliendo de su casa y eso me preocupa. Doctor, es que estoy viendo un contagiado saliendo de su casa y eso me preocupa. ¿Cuál será ese contagiado? Bueno, yo en mi consultorio he atendido a pacientes, nosotros cumplimos las normas que se disponen, ¿sí? No sé si fue algo de eso, bueno, no sé. No, acá no hemos tenido contagiados hasta ahora, a Dios gracias, ¿no? Acá en mi casa, y ojalá que podamos seguir invicto, pero cada vez con mayores contagios, ¿sí? Ahora, lo interesante de todo esto también es que la terapéutica, o sea, el tratamiento, vamos viendo cómo lo podemos ir mejorando. Si se acuerdan cuando se hablaba de la hidroxicloroquina, y cada vez los estudios reales demuestran que no es tan efectiva como uno pensaba, ¿sí? Entonces, parece que Trump es como el karma, ¿no? Todo lo que anuncia Trump que sirve, no sirve. Entonces, es como un karma negativo que tiene el tipo. Así que, más bien estamos viendo mayor efectividad con otro tipo incluso con otro tipo de antibióticos, ¿sí? Incluso con otro tipo de medicina, estamos viendo mucho más efectividad. Entonces, lo interesante es eso. A ver, la posibilidad de que nosotros nos podamos contagiar existe, ¿no? Por si acaso, existe la posibilidad, por cualquier cosa, o sea, hasta por descuido, cualquier cuestión, ¿sí? La realidad de las cosas es que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Que podamos tener una respuesta efectiva, que nos hayamos contagiado de la menor forma posible y que nosotros tengamos nuestro sistema inmune lo más competente en ese momento. Entonces, de esa manera minimizamos la probabilidad de que se vuelva muy severo o que incluso nos pueda costar la vida. Eso es lo que se busca. Entonces, de una u otra manera estamos haciendo eso. Eso en relación acá. Doctor Livia Rosa dice, déjenme sacar esto de aquí. Doctor, déjenme salir de aquí. Doctor, buenas noches. Desde Nueva York. Muy bien. Yo espero que esto no se complique en mi país, por la verdad las cosas son muy difíciles. Ella es de Colombia, por si acaso. Para mis hermanos colombianos, donde el trabajo informal de ellos tengan que salir a conseguir el pan de cada día porque muchos no reciben ninguna ayuda del gobierno. Y yo le podría decir que acá en Ecuador estamos peor, de verdad que estamos peor, pero bueno, ahí estamos en la lucha. Jennifer Paola Cedeño se ha unido. Vivi Romero dice, las personas están teniendo una vida normal, sin temor al contagio en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué sería lo peor por esa irresponsabilidad de ellos? Sí, que se contagie más gente, sí, la verdad que sí. Y Vivi Romero dice que de verdad que las muertes de las primeras fueron porque no se sabía con el tratamiento de la enfermedad y no se lo estaba tratando con los medicamentos adecuados. O sea, podría ser real lo que usted dice, también podría ser de que mucha gente tampoco entendía la magnitud del problema. Miren, yo he visto gente fallecer por COVID-19, o sea, directamente no, pero por el seguimiento que hago, yo he visto gente fallecer y en cuestión de 1 a 3 días, estando de un estado que se podría decir medio estable, a fallecer. Sí, o sea, he visto lo dramático que ha ocurrido en eso. Pero también he visto la buena recuperación que han tenido pacientes, por ejemplo, tratados con el suero autoconvalecente. O sea, he visto pacientes cómo la recuperación ha sido tan buena que incluso en imágenes, haciéndole estudios de tomografía, veo, porque las imágenes demoran mucho en desaparecer. O sea, usted ve los cambios y hasta que tú veas que se comienza a normalizar pasa mucho tiempo. Entonces veo que en imágenes se ha normalizado o al menos ha minimizado mucho en tiempos extremadamente cortos. Entonces, sí, tiene usted razón en lo que dice de que
no teníamos una respuesta efectiva. Por supuesto que sí. Sí, lastimosamente, habrá mucha gente que habrá fallecido por no existir una respuesta efectiva, por quizás el tratamiento no haber sido lo oportuno, porque verán que al principio todo el mundo, hidroxicloroquina, y comenzaban a tomar, y mucha gente incluso falleció por tomar cloroquina por el mismo problema, porque ni siquiera puede ser que lo haya tenido. Entonces, a medida que vamos modificando eso de una otra manera, eso también da mejores esperanzas, ¿no? La doctora Isa García se ha unido, el doctor Washington Vázquez sí se ha unido, Gregorio Saltos Intriago también. La doctora Miriam Ponce dice que me veo jovencito y que estamos jóvenes aún, así parece, diera la impresión. Muy bien, vamos a ver por acá si han publicado algo, ya me estoy pasando del tiempo. Y por acá, nada, bueno, no veo nada más. Dicho esto, quiero agradecer, me voy a despedir rápido porque tengo ahorita un ensayo con mis alumnos nuevos del nuevo semestre y sobre todo por los chicos que están empezando clases, ¿sí? En la universidad, no les tengan miedo a esto. O sea, es normal uno temer a lo que no conoce, lo común es eso, ¿no? Pero de una u otra manera tenemos que llegar a adaptarnos. Obviamente que va a ser un problema aquellas personas que están limitadas por internet, que no tienen un teléfono inteligente, una computadora, sí va a ser una situación de esa. Pero vamos a tener que intentar buscar apoyo, ayudas. Ojalá que de una u otra manera, si las mismas universidades puedan generar ciertas facilidades para que esto los municipios que puedan, por ejemplo acá en Puerto Viejo tenemos ciertas zonas donde el municipio entrega internet gratuito, en los parques, en la Rotonda, en Las Vegas, en el Parque de las Madres, que de pronto amplifiquen un poco la señal para ver si se puede enganchar otra gente y todo eso. O sea, hay que buscar las soluciones, siempre buscar las soluciones. Y con los chicos va a ser un semestre complicado por todo lo que tiene por delante, y no solo para ustedes, para los docentes también va a ser bastante complicado, porque tenemos que adaptarnos a nuevas modalidades, pero no hay que tenerle miedo a los retos, hay que enfrentarlos, hay que domarlos y hay que superarlos, y eso es lo que vamos a hacer todos en conjunto. Yo al menos con mis alumnos voy a hacer todo lo imposible para que ellos salgan bastante favorecidos de esto y no se vea tanta la diferencia de estar asistiendo a una clase presencial que estando allí. Bueno, al menos van a salir favorecidos porque no se me van a estresar de entrada, porque mi grupo de alumnos cuando empiezan el semestre entran con un poquito de fobia, por creo pequeñas especulaciones que dicen de mí que pudiera ser complicado. Pero poco a poco van conociendo las clases y la verdad que la gran mayoría creo que sale bastante conforme de mis clases. Entonces vamos, al menos de mi parte, a hacer el mejor sacrificio para que ninguno de los estudiantes se sienta afectado en su preparación. Pero ojo, que la preparación es de doble vía. Yo me tengo que preparar para dar lo mejor de mí, pero ustedes chicos tienen que hacer un doble esfuerzo para motivarse, para focalizarse, ¿sí? Para no diluirse, ¿sí? No entrar en estas cuestiones de comenzar a ver volar pajaritos y todo eso, sino ir a lo que tienen que ir. Dicho esto, me despido, espero que tengan una muy buena noche, si Dios lo permite. El día de mañana quizás estemos por acá, si no, sería el día domingo. Y bueno, que lo pase muy bien, actitud positiva. Recuerden que la mente también es parte de este entorno físico y de salud que tiene que generarse. Pasen bien, tengan una agenda de actividades para el día de mañana y si Dios lo permite, mañana estaremos por acá. Bendiciones, cuídense, chao.